Cuando tenía 17 años, el verano en nuestra ciudad era insoportablemente caluroso y pesado. Mis amigos, Jake, Mark y yo solíamos pasar las tardes deambulando por los barrios abandonados, explorando calles olvidadas y buscando aventuras. Una noche nos encontramos con una vieja casa de la que muchos hablaban en voz baja, contándose historias extrañas. Estaba apartada del camino, rodeada por una cerca inclinada y matorrales altos. En su entrada colgaba un cartel oxidado que advertía: peligro, prohibido el paso. Pero, como suele suceder a esa edad, la curiosidad fue más fuerte que el sentido común. Nos colamos por una ventana rota del primer piso, avanzando con cuidado sobre un suelo agrietado cubierto de polvo y escombros. Dentro, el aire estaba cargado de humedad, olor a madera vieja y un ligero aroma metálico, como de óxido. La escalera que conducía al segundo piso parecía a punto de colapsar, pero resistió nuestros pasos, protestando con crujidos largos y profundos. Mientras subíamos, sentí una extraña presión en los oídos, como si el propio aire se volviera más denso, más pesado, casi como si la casa intentara resistirse a nuestra presencia. En el segundo piso descubrimos un pasillo largo y angosto que parecía no tener fin. La luz de nuestras linternas apenas alcanzaba para iluminar los restos de papel tapiz despegado, puertas torcidas y radiadores oxidados. Y allí, al final del pasillo, vimos una ventana. A simple vista, parecía normal, un marco de madera, vidrio polvoriento. Pero al acercarnos, notamos algo desconcertante: detrás del cristal no había calle, ni patio, ni paisaje alguno. Solo una pared de concreto, situada a escasos centímetros del vidrio. Lo que verdaderamente nos inquietó no fue la pared, ni la oscuridad de la casa. Fueron las marcas. En la cara interior del vidrio había huellas de manos pequeñas, como si un niño las hubiese dejado allí hacía apenas unos minutos. Eran tan nítidas que incluso se podían distinguir los detalles de las líneas de las palmas. Mark retrocedió de inmediato, visiblemente nervioso. Jake, tratando de no perder el humor, sacó su teléfono para tomar una foto, pero en la pantalla las huellas parecían distorsionadas, alargadas de forma antinatural, como si se movieran lentamente. En ese preciso momento, desde la planta baja, resonó un fuerte portazo que rompió el silencio de la casa como un trueno. Nos quedamos helados, intentando entender qué pasaba, y entonces lo escuchamos: pasos lentos y pesados subiendo la escalera. Sonaban apagados, como si alguien de gran tamaño se acercara arrastrando los pies. No sé quién fue el primero en correr, pero en un segundo estábamos huyendo a toda prisa, atravesando el pasillo mientras los haces de nuestras linternas temblaban. Cuando alcancé la escalera y miré hacia atrás, mis ojos se dirigieron instintivamente hacia la ventana. Y lo vi. Reflejada en el cristal, se distinguía una figura alta y delgada, con el cuello desproporcionadamente largo y la cabeza ladeada de forma inquietante. Sus manos, de dedos excesivamente finos, se deslizaban lentamente por el vidrio, dejando nuevas huellas que parecían disolverse en el acto. Salimos corriendo de la casa sin mirar atrás. Ya en la calle, jadeando, Jake revisó su teléfono para mostrarnos las fotos. Pero en todas ellas no había ni ventana, ni huellas, ni pared, solo un vacío negro, una mancha oscura que absorbía la luz. Nunca más nos acercamos a aquel lugar. El edificio permaneció abandonado algunos años hasta que finalmente fue demolido. Sin embargo, cada vez que paso por el solar vacío donde alguna vez estuvo esa casa, siento un escalofrío recorriéndome la espalda. Es como si desde algún lugar invisible, alguien todavía me estuviera observando, esperando pacientemente a que dé un paso más cerca. Esto ocurrió hace algunos años, al comienzo del otoño. Había sido un día largo y agotador. Me retrasé en el trabajo, el autobús ya había pasado, y terminé sola en la parada, con el teléfono sin batería y las calles casi vacías a mi alrededor. Era cerca de la medianoche, y no me quedó otra opción que caminar a casa. Elegí el camino más corto, que atravesaba un viejo puente ferroviario que conectaba dos barrios residenciales. De niña había escuchado historias extrañas sobre ese puente, cuentos de pasillo que, en aquel momento, me parecían simples invenciones para asustar a los más pequeños. Aquella noche, sin embargo, lo vi simplemente como un atajo conveniente. La noche era oscura, sin luna, y solo algunos faroles dispersos arrojaban pequeños charcos de luz en la calle. El puente estaba sumido en penumbras,
Sus estructuras metálicas corroídas y su pasarela angosta junto a las vías parecían más parte de un escenario olvidado que de la ciudad. Debajo no corría ningún río, solo tierra seca, escombros y los restos de viejos arbustos que crecían de manera desordenada. Caminaba rápido, aferrando la correa de mi bolso, intentando no mirar hacia abajo, aunque algo dentro de mí ya empezaba a advertirme que debía estar alerta. Fue en ese momento cuando los escuché. Primero pensé que era el viento moviendo hojas secas. Pero luego, en medio de aquel rumor, comenzaron a surgir palabras. Voces suaves, entrecortadas, como si alguien hablara muy bajito, intentando que solo yo pudiera escucharlo. Me detuve, agucé el oído, y entonces, con total claridad, oí como alguien decía mi nombre. Sé lo extraño que suena. Muchos dirían que en la noche la mente juega trucos. Pero en ese instante no fue una ilusión, escuché mi nombre pronunciado de forma precisa, con una voz que parecía familiar. Luego otra voz, más aguda, casi infantil, repitió mi nombre en un tono juguetón, como invitándome a acercarme. Ente, tratando de ubicar el origen del sonido. Miré hacia abajo, entre los barrotes del puente, y no vi nada más que oscuridad. Pero entonces, por el rabillo del ojo, percibí un leve movimiento entre las sombras. Algo blanco, difuso, se desplazaba muy lentamente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me aparté instintivamente del borde, y en ese momento escuché otro sonido, un susurro sutil, como si algo hubiera rozado la superficie del concreto. Apenas perceptible pero suficiente para ponerme en alerta. Sin pensarlo dos veces, comencé a correr. La pasarela parecía alargarse interminablemente bajo mis pies. Cada paso resonaba como un eco, y aunque no me atrevía a mirar atrás, sentía con certeza que algo me seguía, que la oscuridad misma intentaba alcanzarme. Y, peor aún, a cada zancada, me parecía oír una voz que me seguía llamando, de manera suave, casi melódica, como una canción de cuna distorsionada. Cuando finalmente llegué al otro extremo del puente y pisé la acera iluminada, me detuve, jadeando. La calle parecía increíblemente tranquila, y los faroles, demasiado brillantes para ser reales. Me volví para mirar el puente. Nada. Todo estaba en calma. Pero aquella sensación de ser observada no me abandonó. Al día siguiente, impulsada por una mezcla de temor y necesidad de entender, regresé al puente a plena luz del día. Todo lucía inofensivo, los mismos escombros, las mismas viejas estructuras. Sin embargo, al acercarme a una de las columnas de concreto, noté algo inusual, había marcas finas, como trazos hechos con un objeto puntiagudo, formando líneas confusas. Cerca, en el suelo, encontré una pequeña mochila infantil, descolorida por el tiempo, con el dibujo apenas visible de un personaje de caricatura. Durante mucho tiempo guardé esta experiencia para mí, temiendo que nadie me creyera o que pensaran que fue producto del cansancio. Desde entonces, evito pasar por aquel puente, incluso de día. Y cada vez que el destino me lleva cerca de ese lugar, me descubro desviando la mirada. Porque sé que si llegara a detenerme, si permitiera que mis ojos se cruzaran con la sombra bajo el puente, tal vez volvería a escuchar esa voz susurrante, llamándome, aún esperándome. Esto ocurrió en 2018, cuando comencé a trabajar en el área de contabilidad de una antigua organización ubicada en un edificio, construido en los años 60. Era una construcción amplia, con techos altos, escaleras anchas y puertas pesadas de madera que conservaban herrajes de latón desgastados por el tiempo. Desde la primera vez que entré, tuve la sensación de que allí el tiempo se había detenido. Todo, desde el mobiliario hasta el olor a papel viejo y humedad en las paredes, parecía anclado en otra época. El equipo era pequeño, unas 15 personas, y todos trabajaban en los pisos 5 y 6. El ascensor era antiguo, lento y, según contaban, propenso a detenerse, especialmente cuando lo usaban más de 2 personas a la vez. Por eso la mayoría prefería usar las escaleras. Yo también solía hacerlo, pero algunos días, cuando llegaba cansada, me permitía presionar el botón metálico y esperar a que la cabina oxidada bajara desde las sombras del piso superior. Una noche, me quedé más tiempo de lo habitual en la oficina. Todos se habían ido cerca de las 6, pero yo quise avanzar con unos informes. Estaba tan concentrada que el tiempo voló. Cuando levanté la mirada, eran casi las 10.
Afuera ya era completamente de noche y el edificio estaba en completo silencio. Guardé mis cosas, me puse el abrigo y caminé hasta el ascensor, sin muchas ganas de bajar por las escaleras con la bolsa pesada al hombro. Presioné el botón, pero la luz no se encendió. Estaba a punto de darme la vuelta cuando, de repente, se escuchó un sonido metálico, y la puerta del ascensor se abrió con lentitud. Dentro, la cabina estaba tenuemente iluminada por una luz color ámbar, y el aire tenía un aroma mecánico, como aceite antiguo. Pero lo que me llamó la atención fue la botonera, en lugar de los números habituales del 1 al 6. Solo había un botón grande, sin número, con una sola palabra, sótano. Recordé que ese edificio había tenido un nivel inferior hace muchos años, pero que fue clausurado tras un incidente menor. Desde entonces, ese lugar se consideraba inaccesible. Por eso, al ver ese botón, me sentí desconcertada. No lo presioné. Solo permanecí dentro, esperando que la puerta volviera a abrirse para salir. Pero, sin previo aviso, la cabina comenzó a descender por sí sola. Primero lentamente, casi sin ruido. Luego, con pequeños temblores y crujidos, como si las estructuras internas tuvieran dificultades para sostener el movimiento. La luz parpadeó varias veces, hasta que finalmente se apagó. Me encontré sola, en absoluta oscuridad, sintiendo como la cabina seguía bajando más allá de los pisos conocidos. La sensación de encierro crecía. Todo a mi alrededor se volvió pesado, como si el aire fuera más denso. En medio de ese silencio espeso, escuché algo. Un sonido leve, pero claro. Como una respiración lenta y profunda, justo al otro lado de las puertas. Me congelé. No podía convencerme de que era una simple corriente de aire o ruido de tuberías. Era algo distinto. Una presencia. La sensación de que alguien, o algo, estaba ahí, esperando. No sabía por cuánto tiempo estuve así, en tensión. Y entonces, la luz volvió a parpadear por un segundo. Suficiente para que notara que la botonera ya no tenía el mismo aspecto, donde antes había letras. Ahora solo había símbolos extraños, tallados como marcas antiguas. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo terminara. Y en ese momento, la puerta se abrió. Pero no vi ningún pasillo ni vestíbulo. Frente a mí había oscuridad. Una oscuridad tan profunda que no podía ver ni el suelo. Sentí como el aire que salía de ese lugar era frío, denso, con un olor terroso, como si viniera de un sitio cerrado por mucho tiempo. Desde lo profundo, muy abajo, llegó un sonido sutil. Como si algo se moviera muy lentamente a la distancia. Presioné todos los botones con desesperación, y de pronto, la cabina dio un tirón y las puertas se cerraron de golpe. El ascensor comenzó a subir bruscamente. En cada piso se detenía por breves instantes, y no podía evitar sentir que, justo al otro lado de la pared, algo subía conmigo, acompañándome. Cuando por fin llegué al quinto piso, salí de la cabina temblando. Esa fue la última vez que usé ese ascensor. Un par de semanas después renuncié, y no volví a mirar atrás. Un año más tarde me enteré de que el edificio había quedado desocupado. Algunos trabajadores mencionaban fallas eléctricas, ruidos extraños, y varios aseguraban que el ascensor se encendía por las noches, moviéndose solo, a pesar de que no tenía suministro de energía desde hacía meses. Hay una calle en mi ciudad de la que todos han oído hablar, pero de la que casi nadie quiere conversar. No está marcada en los mapas como un lugar especial, no aparece en los periódicos ni en los informes oficiales, pero todos los que viven cerca, tarde o temprano, comienzan a evitarla. Se llama calle Rieway. Es una calle antigua y estrecha, con aceras levantadas por raíces y faroles que, aunque funcionan, nunca parecen iluminar lo suficiente. A primera vista no tiene nada fuera de lo común, pero basta con poner un pie allí para sentir que algo no encaja del todo. Cuando era adolescente, pensaba que todas esas historias eran simples exageraciones. Vecinos contaban que los animales no querían caminar por ahí, que los coches a veces se detenían sin razón, que la gente olvidaba por qué había ido y regresaba confundida, como si algo en ese lugar absorbiera la concentración. Una vez alguien me dijo que su abuela solía cruzar Rieway cada mañana, hasta que un día volvió llorando y sin recordar cómo había regresado a casa. Nadie le preguntó nada. Solo aceptaron lo que pasó. Todos sabían,
Esa calle no era como las demás. Una noche, sin pensarlo, tomé ese camino. Era octubre, casi medianoche. Regresaba de casa de un amigo y decidí atajar. No me di cuenta de que había elegido esa calle hasta que vi las fachadas descascaradas, las ventanas torcidas y los árboles que crecían sin control. No había coches. Ni una persona. Y entonces lo noté. Es difícil describirlo con palabras, pero en cuanto entré, sentí que el ambiente cambiaba. El aire era más espeso, como si el lugar estuviera envuelto por una capa invisible que lo aislaba del resto de la ciudad. Y ahí apareció esa sensación de que alguien caminaba detrás de mí. No lo oía. Simplemente lo sabía. Como si una mirada invisible se hubiese posado sobre mí. Me giré. Nada. Silencio. La calle completamente vacía. Pero al dar un paso más, ese presentimiento regresó. Y con más fuerza. Aceleré el paso. Ya estaba cerca del cruce cuando vi algo que me hizo detenerme. Sobre uno de los postes de luz, había una sombra. La silueta de una figura humana, pero no había nadie allí. Solo su contorno, proyectado en la luz, como si tuviera vida propia. Se movía, pero no tenía dueño. Luego se quedó quieta. En ese momento sentí un frío repentino. El tipo de frío que no viene del viento, sino del interior. El vaho salía de mi boca como si la temperatura hubiera bajado de golpe. El mundo a mi alrededor pareció silenciarse por completo, como si estuviera dentro de una burbuja. Y entonces vi cómo esa sombra se alargaba, cruzando la calle lentamente, como si algo invisible caminara hacia mí. No esperé más. Corrí. Corrí sin mirar atrás, con el corazón golpeando fuerte, los músculos tensos, sintiendo como cada paso era más pesado que el anterior. Y, lo más inquietante, era que sentía que algo me seguía. No corría. Solo avanzaba. A su ritmo. Como si supiera que, por más que yo lo intentara, no podría alejarme del todo. Al llegar a la siguiente calle, todo volvió a la normalidad. El aire estaba templado, las luces brillaban con fuerza, y los sonidos del barrio llenaban el silencio. Me detuve, respirando con dificultad. Miré hacia atrás. Rieway estaba allí, tranquila, como siempre. Pero yo sabía que había vivido algo real. Pasaron algunos meses. Un día, hojeando las noticias locales, leí una nota pequeña. Un hombre fue encontrado desorientado en la calle Rieway. No recuerda su nombre ni cómo llegó allí. Los médicos no encontraron lesiones ni causas claras. Y en ese momento comprendí que, aquella noche, había tomado la mejor decisión, dar la vuelta a tiempo.